Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy en este curso de Psicología y Contexto Sociohistórico el tema de inseguridad y violencia, ¿no? Si estamos tratando de analizar las problemáticas que vivimos en el contexto nacional, sin duda este es uno de los temas claves. Particularmente porque no es difícil darse cuenta de los niveles de inseguridad y de violencia que hoy están muy presentes en nuestro contexto, no solamente a nivel nacional, a nivel municipal, por ejemplo, tenemos muchísimos casos, ejemplos, ¿no? En toda la zona metropolitana de Guadalajara, a nivel estatal también. Y entonces vamos a intentar trabajar el tema de la inseguridad, ¿no? Sobre todo vamos a aportar algunos conceptos elementales para comprender todo esto, porque es muy curioso que casi siempre que pensamos el tema de la inseguridad y la violencia, lo hacemos desde el sentido común y quizá sería buenísimo aportar como otros elementos, ¿no? Yo creo que es indispensable, en el caso de la psicología, conocer como las condicionantes sociales, culturales, económicas, políticas de la inseguridad y de la violencia. Porque es muy curioso que casi siempre que se consultan a psicólogos sobre el tema, se trata de hacer una especie de diagnóstico clínico sobre las condiciones de una persona que es violenta o que ha sido violentada, ¿no? Como si solamente la clínica pudiera mirar lo que pasa con este fenómeno. Y nosotros podemos ir más allá, podemos ir más allá de la psicología forense y la perfilación criminal, y yo creo que es indispensable hacerlo. No explicamos la violencia que vivimos hoy en día solamente a partir de categorías clínicas que lo que hacen es problematizar en términos individuales el fenómeno, pero casi nunca nos dan pistas para ver cuál es su producción histórica, cuál es su producción política, económica o cultural. De eso nos vamos a encargar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de inseguridad y de la violencia. Bueno, quizá acá sea indispensable hablar de lo que sucede en el contexto mexicano, ¿sí? En el contexto mexicano. Porque voy a trabajar una serie de elementos teóricos como esto que tengo acá, pero para poder llegar a este punto necesitamos entender el contexto social, político y económico que rodea a todos estos elementos. Entonces vamos a hablar un poco del contexto. Vamos a hablar de cómo después de los años 90, con la consolidación del capitalismo global y las políticas neoliberales a nivel internacional, las formas en cómo se organizan las distintas naciones y por supuesto las naciones de nuestra región, particularmente México, están encaminadas sobre todo a hacer del Estado un Estado pequeño, ¿sí? Y promover sobre todo la economía de mercado, donde las empresas privadas se hagan cargo de las necesidades de la población. Evidentemente esto ha tenido muchísimos impactos, ya hemos visto en la salud, en la educación, por supuesto también en el trabajo y por supuesto también en este tema de la inseguridad. Quizá una de las cosas que podemos ver, ¿sí?, en los últimos años es cómo el aumento de la desigualdad social ha sido progresiva en los últimos años y que ha marcado muchísimo, no tanto en la reducción de lo que ganan las personas, sino en la capacidad de compra que tienen esos salarios, pero al mismo tiempo no solamente en lo que ganan los trabajadores, sino en el tipo de derechos a los que tienen acceso. Por ejemplo, algo que podemos ver progresivamente desde la introducción de las políticas neoliberales en el campo laboral es cómo se ha ido precarizando los derechos laborales a tal grado que hoy podemos hablar de que el 60% de los trabajadores económicamente activos son
trabajadores informales. Algo que pasó mucho con las políticas neoliberales, además, por ejemplo, del abandono del campo, fue también la introducción de muchísimas empresas transnacionales que buscaban rentabilidad en el territorio nacional y buscaban generar empleos. Pero acá lo que tenemos que hablar, ¿no? Hablar es qué tipo de empleos estaban generando, con qué condiciones, sobre todo con qué derechos para los trabajadores, ¿no? Porque no basta decir que se generan muchos empleos si no sabemos en qué condiciones se están generando esos empleos. Lo que vamos a ver con el Tratado de Libre Comercio, que evidentemente va a ser que muchas empresas transnacionales van a empezar a invertir en el territorio nacional, que se va a ver profundamente atractivo para la inversión extranjera, porque va a haber una acotación, ¿sí?, de derechos laborales y particularmente los sueldos para los trabajadores podrían ser sueldos rentables en términos de que les generaban ganancias a los grandes capitales, pero no necesariamente resolvían las necesidades fundamentales de los y las trabajadoras, ¿no? El capitalismo global precisamente lo que nos va a ir enseñando es cómo la riqueza, en lugar de distribuirse en muchas manos, se va a ir concentrando en cada vez menos manos. En el contexto mexicano vamos a ver un proceso de abandono del campo, pero también un proceso de precarización de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores urbanos, y las políticas neoliberales van a consolidar mucho el subempleo, es decir, no solamente tener un empleo, sino tener más de uno o tres empleos, y que esos empleos tengan como corta duración, con contratos cortos, por ejemplo, que son refirmados por los trabajadores y que les da muchísima inseguridad con respecto al futuro. Por ejemplo, ahora esto que pasó con la pandemia, nos dimos cuenta de cómo muchos trabajadores tenían muy pocos derechos, ¿no? Tal grado que muchos de ellos simplemente no se les fue renovado su contrato y perdieron sus empleos, ¿no? Otros fueron despedidos injustificadamente y muchísimas cosas más, ¿no? Y no se diga de la oleada que viene, de la crisis económica que se gestó con todo esto del COVID-19 y que por supuesto va a complicar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estamos acá ante el contexto del capitalismo global, de las políticas neoliberales y de los tratados comerciales. México en el 94 firmó uno muy importante con Estados Unidos y Canadá, que va a permitir el libre tránsito de mercancías y de capitales financieros, pero no el libre tránsito de las personas, particularmente las personas más empobrecidas. Si ustedes se fijan, hay un descenso en el proceso migratorio desde la firma de este tratado, que bueno, en otros periodos no se había presentado. El flujo migratorio era muy intenso y particularmente en el proceso de expulsión del campo mexicano de muchísimas personas, la migración se intensificó mucho hacia Estados Unidos, ¿no? Por eso vamos a encontrar como una mixturación, sobre todo en el mundo rural mexicano, entre personas que viven en el territorio y personas migrantes. Las familias se van a empezar como a mixturar, ¿no? Y bueno, este es parte del contexto, pero también tenemos que recordar cómo desde el año 2006, es decir, cuando ingresa Felipe Calderón a la presidencia, el Estado mexicano, algunos meses después, cambia la estrategia de seguridad, sacando al ejército a las calles con el propósito de combatir el narcotráfico. Es decir, esta estrategia no había estado presente, ¿no? Se busca como una confrontación directa, y acá lo que hay en el fondo es la idea de que la política de seguridad debe ser una política que pase por las Fuerzas Armadas. No es una política, por ejemplo, de generar bienestar social, de buscar como mejorar como los indicadores de bienestar, sino a través de las Fuerzas Armadas tratar de
combatir a estos cárteles que estaban como en conformación. Lo que va a provocar esta estrategia va a ser que la ola de violencia y desapariciones de distinta índole, desapariciones forzadas particularmente, va a aumentar progresivamente en el territorio nacional. Es decir, desde entonces hablamos que hay una gran cantidad de muertes asociadas, ¿sí?, a conflictos armados, sobre todo enfrentamientos armados entre el Estado mexicano y integrantes de distintas organizaciones criminales, o enfrentamientos también entre esas distintas organizaciones criminales, generando también daños al resto de la población, ¿no?, que muchas veces son nombrados como daños colaterales, ¿no? Entonces este es parte del contexto, pero es muy interesante ver lo que está sucediendo ahora, porque el secretario de Seguridad, ¿sí?, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, en este momento está siendo enjuiciado en una corte norteamericana por vinculársele a tratos con el narcotráfico. O sea, acá lo que quiero que dimensionen, es esta asociación, ¿sí?, entre funcionarios públicos y las organizaciones criminales. Esto es inaudito en muchos sentidos, ¿no? Pero les está acusando incluso al mismo presidente de que pudo estar presente, pudo saber de lo que estaba pasando. Incluso hay evidencias de comunicaciones diplomáticas de que se sabía la conexión de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, con el cártel de Sinaloa, ¿no? Ahorita Genaro García Luna está siendo enjuiciado porque hay evidencias muy sólidas de que participó como en esta colusión con estas organizaciones, ¿no? Entonces, acá hay una paradoja. Se dice que se saca el ejército a la calle para combatir a estas organizaciones criminales, pero en el fondo también se está negociando con ellas, ¿no? Es una realidad que está impactando muchísimo a lo que está sucediendo en México, porque el discurso oficial era que se estaba confrontando directamente a estas organizaciones, pero al parecer se estaba confrontando solamente a algunas de estas organizaciones mientras se negociaba con otras. Algo que va a pasar justamente con esta guerra declarada en 2006 va a ser la fragmentación y reorganización de los cárteles, que va a intensificar la violencia y sus manifestaciones más cruentas, porque sobre todo, más o menos después de 2010, muchos de estos cárteles se van a ir como desarticulando, cárteles que venían operando desde los años 90, se van a reconfigurar, van a ser heredados por otros integrantes de las organizaciones. Va a haber conflictos internos y es cuando vamos a empezar a ver manifestaciones cada vez más complicadas en torno a la violencia, ¿no? Y sobre todo cuando se den estas confrontaciones entre los cárteles, es que vamos a ver como todos estos espectáculos horribles de personas desmembradas, sin rostros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este contexto seguramente lo hemos vivido algunos más de cerca que otros, pero es parte de un contexto que nos atraviesa. Y acá lo que tenemos que preguntarnos es si podemos actuar como si esto no sucediera, como si no se estuviese presentando en el contexto en el que nosotros estamos, y lo evidente es que sí, y se está presentando de muchas maneras. Para poder comprenderlo, lo que nosotros vamos a hacer es problematizar, ¿sí? Problematizar desde un concepto clave que propone Achille Mbembe, que es el concepto de necropolítica, ¿no?, que es una forma de gestión de la muerte. Ahorita ya hablaré en detalle de ese concepto. Lo que vamos a ver acá es cómo la violencia tiene múltiples matices
y tiene sobre todo condicionantes de orden sociopolítico, ¿sí? Y vamos a desarrollar cada uno de estos elementos que tienen como distinta complejidad, pero nos van a ayudar a entender muchísimas cosas. Bueno, en primer lugar vamos al concepto de necropolítica, ¿sí? al concepto de necropolítica. ¿Qué es la necropolítica? Es una forma de gestión del poder, ¿sí? Es una forma de gestión del poder a través de la administración de la muerte, sobre todo como matar o dejar morir, ¿sí? Que está muy presente en las organizaciones criminales, que está muy presente en las formas de gestión del Estado, ¿sí? Hay bastantes situaciones, pero que muchas veces estas formas de gestión no son las formas legales, sino son formas que no se presentan como evidentes, ¿no? Sino que se les oculta, particularmente cuando se trata del Estado. Bueno, hay un texto que yo les recomendé muchísimo de Rosana Reguillo que nos ayuda a aclarar muchísimas cosas en torno a este fenómeno, sobre cómo se está presentando, ¿no? Y algo muy interesante del texto de Rosana Reguillo es que ella inicia narrándonos cómo hoy en día se utiliza una especie de performance macabro para gestionar un montón de cosas. Por ejemplo, cuando una persona es asesinada, por ejemplo, por el narcotráfico, en todos estos videos que hemos visto cada vez más como publicados en redes sociales, hubo un momento, sobre todo entre el 2010 y el 2015, donde hubo una publicación intensiva de este tipo de documentos. Incluso había, no sé si todavía, un espacio que se llamaba el Blog del Narco, donde se subían incluso videos con comunicados, con amenazas, etcétera, donde había escenas muy cruentas, como se ven, por ejemplo, en el documental de Narcocultura, ¿no? De palizas, golpizas, decapitaciones, tortura, etcétera, y que se construye como todo un performance macabro, con la finalidad no solamente de infligir dolor o asesinar a una persona en específica, sobre todo que tenga efectos sociales sobre otras personas, ¿sí? Este performance macabro sobre las formas de asesinar tiene efectos sociales y particularmente tiene efectos de poder, es decir, tiene una forma de gestión, el poder gestionando las formas de matar y dejar morir, ¿sí? Evidentemente, lo que hacen mucho de estos performances, de desmembrar personas, de quitarles la piel, de decapitarlos, quitarles el rostro, quitarles los ojos, repartir las partes de sus cuerpos, etcétera, abandonarlos con señales de tortura, de violencia sexual y un montón de cosas más, tienen propósitos, sobre todo de efectos sociales. Y acá lo que hay que tener muy en cuenta es cómo el horror y el miedo se utilizan como tecnologías de control, ¿no? Porque estos performances tienen esa función, ¿sí? Sobre todo, estas funciones se manifiestan en la fragmentación o destrucción del tejido social, en eliminar políticas, agencias políticas y organizativas y, por supuesto, también en la gestión del uso del espacio social. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa cuando en cualquier espacio aparece un cuerpo, ¿no? Un cuerpo torturado. La interpretación que nosotros vamos a tener de la calle cambia, ¿sí? La interpretación que vamos a tener sobre nuestra seguridad y la seguridad de otros cambia completamente. Ese cuerpo que fue dejado ahí, no solamente es un cuerpo más y ya, ¿no? Sino que nos interpela de muchísimas maneras. Toda la violencia que se le imprimió, ¿sí? También se nos está imprimiendo a nosotros. Hay un concepto, obviamente no con la intensidad, pero sí de otras maneras. Hay un concepto de Ignacio Martín Baró que se llama, que denomina como trauma psicosocial. Evidentemente, cuando aparece un cuerpo, cuando se desaparece un cuerpo, cuando hay una desaparición forzada, por ejemplo, cambia la seguridad que tienen las personas.
cambian la seguridad que tiene la familia, la concepción que tiene de sí, sus prácticas, cambian los horarios, la manera en cómo habitamos el espacio público, cómo habitamos nuestra casa y un montón de cosas más. Si ustedes se fijan, entonces la necropolítica también construye subjetividad, ¿sí? También construye como formas de comportarnos, ¿no? Y que está muy presente en el contexto donde nosotros vivimos. O sea, todo ese miedo que muchas veces nos da hablar de todos estos temas, precisamente en el fondo lo que está apareciendo es la necropolítica, ¿no? Bueno, también algo que hace la necropolítica es naturalizar la ausencia de derechos, la exclusión o la desigualdad, ¿sí? Es decir, hay muchísimas personas que se piensan como cuerpos desechables, ¿no? Hay un concepto muy interesante que se dice que la necropolítica, y particularmente la necropolítica que surge de las políticas neoliberales, implica la administración del abandono, de a quién se va a abandonar, ¿no? A quién se va a dejar morir y de qué manera. Y por supuesto, la necropolítica tiene una función de gestión del territorio, ¿sí? De administrar los espacios, de usar los espacios de ciertas maneras, ¿sí? Evidentemente, aunque sabemos que en los espacios donde nosotros estamos hay mecanismos, instituciones de seguridad pública, el espacio no se hace igual. Por ejemplo, no pensamos desde hace muchos años a las instituciones de seguridad como a la policía, particularmente municipales, estatales, incluso federales, de la misma manera, ¿no? Hay una desconfianza de fondo, ¿no? Y no pensamos como la fuente de nuestra seguridad, ¿no? Entonces, la necropolítica nos ayuda a ver cómo se está gestionando la muerte, ¿no? En la sociedad donde estamos, y hay muchas personas que se están olvidando, dejando morir, o matando con fines políticos. Esto es algo que nos ayuda a entender muchísimas cosas. Ahora, lo que hay que entender es que la necropolítica tiene otras dimensiones que nosotros vamos a ir trabajando. La violencia como cultura, condiciones sociales y estructurales, la paralegalidad y la redefinición de las víctimas, ¿sí? Vamos una a una. Vamos primero a hablar de la violencia como cultura. ¿Qué implica hablar de la violencia como cultura? ¿Sí? Implica asumir que la violencia no solamente es una violencia directa de una persona contra otra, golpeando a otra, disparando, lo que ustedes quieran, gritando, etcétera, sino la violencia son códigos, ¿sí? Son códigos de interpretación del mundo, ¿sí? O sea, la violencia está incluso en nuestras formas de decodificar la realidad, y se puede ejercer violencia a momento en que podemos intervenir las maneras en cómo las personas interpretan el mundo, ¿no? Se llama violencia simbólica, y hay otras formas de violencia que más adelante en su carrera ustedes van a analizar, como la violencia estructural o sociopolítica o institucional, que nos pueden ilustrar mucho de estas cosas. Pero yo ahorita quisiera trabajar simplemente algunas dimensiones rápidamente y hablar, por ejemplo, de cómo en la sociedad donde estamos hay una naturalización y normalización de la violencia y las condiciones de inseguridad. Aquí hay muchas cosas de las cuales que cortar, ¿no? Que como explorar con detalle, como segmentando. Por ejemplo, pensando en el documental de narcocultura, nosotros ahí vemos muchas expresiones de naturalización y normalización de la violencia, ¿no? Es un documental bastante crudo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a las infancias hablando de asesinatos, vemos producción de contenidos culturales como música, series, vemos las aspiraciones de muchísimos jóvenes precarizados, particularmente cuando se les presentan como modelos a seguir desde la narcocultura, y evidentemente lo que vamos haciendo progresivamente es naturalizar y normalizar la violencia, perdón. Y no solamente a través de películas, series, música,
normalizamos la violencia y que tenga que ver con el narcotráfico, ¿no? Sabemos cuántas de las series que nosotros consumimos, qué formas de violencia presentan, ¿no? Y cómo nos vamos acostumbrando a la violencia. Si ustedes se fijan, hay muchas series, ¿no?, que hoy hacen eso y que presentan de forma súper explícita formas de violencia sumamente cruentas, ¿no? Cada vez nos es más normal ver series donde se presenten cosas que en otros momentos de la historia, ¿no? En otros momentos de la historia de la televisión, por ejemplo, no se presentaban, que se censuraban profundamente, ¿sí? Eh, por ejemplo, el género gore, ¿no?, que antes era como una especie de género como muy underground, muy poco conocido, se ha hecho como de consumo masivo, ¿no? Pensemos en muchas series donde cada vez vemos más cuerpos desmembrados, cuerpos abiertos, sangrados, donde se les imprime una cantidad extraordinaria de violencia. Pero también pensemos en otras series donde se expone a los personajes principales a cometer actos atroces, se les obliga también a exponerse como formas de violencia terribles. No estamos en la cultura de la pornografía de la violencia, ¿no? Hay mucha violencia en los contenidos que nosotros observamos. Y no estoy diciendo que con eso nos hagamos violentos, ¿no? Es muy, muy, muy similar a lo que asume Bandura, ¿no? Bandura nos enseña que no por observar necesariamente nosotros nos convertimos en personas violentas, pero sí aprendemos la violencia, ¿sí? Aprendemos los rituales, las formas, el cómo se ve, cómo se ejecuta. Quizá nunca hemos disparado un arma, ¿no?, pero sabemos cómo se ve que se dispara un arma, ¿no?, cómo entra en un cuerpo, cómo daña un cuerpo, ¿sí? Aprendemos violencia, aunque en un estricto sentido nos volvemos violentos. Y eso tiene consecuencias también en nuestra manera de organizar la realidad, ¿no? Pero también algo que estamos cada vez más naturalizando y normalizando es la inseguridad. Es decir, cada vez se presenta como más común, ¿no? Y hay muchas condiciones sociales, muchos relatos, narrativas que la vuelven como cada vez más obvia, como necesaria, como si no se pudiese hacer nada frente a ella, ¿no? Entonces, pensar la cultura de violencia, la violencia como cultura tiene muchas ventajas analíticas, porque, por ejemplo, desde la psicología nos permite analizar cuáles son los dispositivos de modelaje y de aprendizaje social a través de la socialización, ¿no? Es decir, muchas veces discutimos como los psicólogos el tema de la socialización y cómo eso le da forma a la personalidad, y leemos como manuales de contextos norteamericanos, pero ¿qué pasa con la socialización de México, que está llena de todos estos contenidos, ¿no? Por ejemplo, el contexto norteamericano también, por supuesto que también, ¿sí? Hay mucha violencia que está naturalizada en sus condiciones socioculturales, en sus decodificaciones culturales. Y la vemos manifiestas, por ejemplo, en los tiroteos frecuentes que se dan en esos contextos. Pero acá hay otras condiciones, sobre todo, ¿sí? Hay otras condiciones, hay otras figuras que las ejecutan, y bueno, hay otros modelos. Evidentemente, la narcocultura tiene una forma de permear la cultura mexicana que está muy presente. Afortunadamente, cada vez se está cuestionando más como los efectos de todo esto. Incluso, por ejemplo, ya se cancelan, ¿no?, conciertos que promuevan cierto tipo de contenidos, particularmente de promoción de la violencia, y bueno, entonces eso hay que tenerlo como claro, ¿no? Pero lo cierto es que también tenemos una especie de romantización de la violencia y de los actores de producción, ¿no? O sea, algo que vemos en el documental de narcocultura es cómo se romantiza la figura de los narcotraficantes, ¿no? Se les presenta como sujetos audaces, valientes, disruptivos, solidarios, exitosos, ¿no?
Por ejemplo, es muy común que se distribuya la idea de que los narcotraficantes ayudan a los más pobres, ¿no? Ahora, contexto de la pandemia, había, por ejemplo, noticias de que repartían despensas. Pero lo cierto es que mucho del concepto que se arma, como este concepto romantizado, oculta como todas las otras dimensiones cruentas que tienen estos personajes, ¿no? Que vamos a hablar de ellas, ¿no? Porque así como dan despensas, también tienen como unas redes impresionantes de trata de personas, de explotación de personas, de trabajo forzado, de desplazamiento de tierras, no se diga, por ejemplo, de todas estas expresiones tan conocidas de asesinato, de coacción y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, la violencia como cultura nos ayuda también a entender eso. Hay una producción subjetiva, ¿no? Se produce subjetivamente efectos, hay una subjetividad situada, el miedo, el horror, que están como muy presentes, pero también otras dos cosas que yo ahorita no mencioné con la cuestión de la necropolítica, están que también va generando indiferencia y cansancio. Porque algo que pasa con los sujetos que son sistemáticamente expuestos a la violencia es que biológicamente, socialmente, y por supuesto afectivamente, van agotándose. ¿Sí? Es decir, los recursos que tienen para estar, por ejemplo, en estados de alerta, se van disminuyendo. ¿Sí? Y esto de alguna forma también va provocando procesos de habitualización y posteriormente de desensibilización, es decir, como de indiferencia, como si ya no se sintiera dolor frente a todas estas formas de gestión tan cruentas de la violencia, ¿no? Algo que decía Cristina Rivera es que algo elemental hoy en día, si queremos combatir la violencia, tiene que ser recuperar esta capacidad de resensibilizarnos frente al dolor del otro. Bueno, y por supuesto también esta dimensión sociocultural tiene una producción objetiva, cifras de los daños materiales, por ejemplo, de los daños y pérdidas humanas, de los costos y un montón de cosas. Vemos un montón de cifras, y bueno, ahorita vamos a ver algunas de ellas. Bien, entonces lo que tenemos también como parte de la necropolítica son ciertas condiciones estructurales y sociales que se vuelven como caldo de cultivo para que todo esto se desarrolle, ¿no? El capitalismo y la desigualdad social creciente en la región precisamente fueron condiciones necesarias para que el imperio del narco se desarrollara, ¿no? No debemos olvidar, ¿sí? No debemos olvidar que el narco es una empresa transnacional, ¿sí? Es una empresa que se transnacionalizó precisamente en el contexto de la globalización del capitalismo. Evidentemente, lo que posibilita todo esto en dimensiones materiales es precisamente pues todas las tecnologías, procesos de la globalización capitalista, lo que le van a dar pie al narcotráfico para expandirse. No solamente a eso, a otras cosas también, eso tenemos que tenerlo muy claro, pero que va a ser indispensable este proceso. Y entonces no debemos olvidar eso, ¿no? Porque luego muchas veces cuando queremos analizar este fenómeno lo psicologizamos, ¿no? O sea, queremos como solamente explicarlo como desviaciones psiquiátricas, y solamente como explicarlo a través de los trastornos de los sicarios que ejercen la violencia, y entonces queremos solamente explicar a través de la sociopatía este tipo de fenómenos que son profundamente complejos y que exceden por mucho a las categorías de la psiquiatría o la psicología, ¿no? A esa psicología clínica cuando menos. Entonces, no debemos olvidar que el narco es una empresa transnacional, como lo vemos claramente en el documental de Narcocultura, y también vemos que la narcocultura es una industria cultural, ¿sí? O sea, no solamente es una cultura difundida en las calles, en el día a día, sino que se gana dinero difundiendo la narcocultura, ¿sí? Yo creo que una de las condiciones más impresionantes de su documental es cuando se ven
por ejemplo, los conciertos, la gente cantando, ¿no? Que va a decapitar, asesinar, pero también la venta, la producción, ¿sí? De todos estos contenidos y toda la industria que existe detrás. O sea, hay una industria cultural de la narcocultura, no solamente es lo que la gente reproduce en lo cotidiano, ¿no? Hay una intencionalidad de difundir eso para ganar dinero, a eso me refiero con una industria cultural. Otra característica también, por ejemplo, de las sociedades que progresivamente se fueron globalizando, ¿no? Y digitalizando también. Bueno, y por supuesto, otra condición estructural va a ser la precarización, el empobrecimiento y la exclusión de diversos grupos sociales, particularmente de la juventud. Y acá está bueno como tener en cuenta este elemento porque el sector más precarizado desde que inician las políticas neoliberales precisamente van a ser los jóvenes, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay una diferencia muy importante, ¿sí? Muy importante entre sus padres y sus abuelos, sobre todo con respecto a la adquisición de vivienda, a la adquisición de derechos, y todavía una brecha mucho más grande entre sus abuelos y ustedes, ¿no? Sobre todo si pensamos a qué edades cada una de estas generaciones tuvo acceso a la vivienda, empezó como etapas reproductivas y muchísimas otras cosas, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, nuestros abuelos o bisabuelos tuvieron como, o vivieron los efectos de los estados de bienestar, particularmente el estado de bienestar mexicano. A nuestros padres, les tocó como el proceso de salida, ¿no? Y todavía alcanzaron algunos derechos, pero a nosotros nos está tocando más, por ejemplo, esta cuestión del subempleo y la precarización en torno a nuestros derechos laborales. O sea, hay una cuestión estructural, ¿sí? Que generacionalmente produce eso y que particularmente lo está produciendo los jóvenes, ¿sí? En los jóvenes. Este concepto de niño, ¿no? Que lo construyó la prensa de una forma muy despectiva, precisamente era para señalarse a estos jóvenes que por más que se esfuerzan, ¿sí? No tienen acceso a educación o educación de calidad o no tienen acceso a un trabajo o un trabajo digno, ¿sí? Entonces, hay una cuestión estructural que lo que está haciendo es construir, ¿sí? Construir a las generaciones que van a alimentar las estructuras del crimen organizado, por supuesto, porque todo esto no es una generalidad ni nada de eso, pero lo que sí se está viendo es que precisamente los jóvenes más precarizados son aquellos que encuentran en el narcotráfico los recursos materiales y simbólicos que no encontraron en otros procesos sociales, ¿sí? Y esto hay que tenerlo claro, ¿sí? Porque si analizamos, por ejemplo, quién compone las filas del narcotráfico en este momento, precisamente son jóvenes, ¿sí? Son jóvenes entre 20 y 35 años, ¿sí? Muchos de ellos mueren muy, muy, muy jóvenes, ¿no? Y la mayor parte de las víctimas de esta guerra, sobre todo, son los jóvenes y los jóvenes precarizados, ¿sí? ¿Por qué disminuyó la esperanza de vida en los varones en los últimos años? Precisamente por estos conflictos armados. Porque estaban muriendo muchísimos jóvenes, y eso obviamente si estamos hablando de una distribución normal, los jóvenes, aunque se espera que van a vivir hasta los 74 años y mueren a los 24, es un impacto tremendo para el promedio, por eso disminuye la esperanza de vida, ¿no? Pero lo que quiero que vean es cómo estas condiciones de violencia producen como efectos en la esperanza de vida por cuestiones de género, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy claro, ¿sí? No estoy diciendo acá y no estoy usando esta cifra como para decir, miren, fíjense cómo los hombres mueren más, o sea, eso no es el argumento de ninguna manera, es muy ingenuo ese argumento. Lo que yo estoy diciendo es cómo por cuestiones de género y sobre todo por el mandato de la masculinidad hegemónica, se expone a los jóvenes a determinadas prácticas y se excluye a las mujeres de ellas, pero si ustedes se fijan, la participación en términos de género que tienen las mujeres en la guerra es distinta. No quiere decir que no estén, ¿no?
sino que muchas veces son utilizadas con otros fines y son impresas otras formas de violencia en los cuerpos femeninos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuestiones de explotación sexual que están muy presentes, ¿no? Y bueno, podemos como detallar, podemos meternos con todas las características patriarcales que tiene la cultura, la narcocultura, ¿no? Pero no vamos a hacerlo. Bueno, entonces, hay una cuestión estructural de fondo, ¿no? O sea, no solamente es un problema psicológico interno en la subjetividad de aquellos que ejercen violencia, sino hay un montón de condicionantes sociales que están reproduciendo este fenómeno, ¿no? Bueno, sigamos. El otro elemento que es muy importante para aclarar todo esto es precisamente el concepto de paralegalidad. ¿Sí? El concepto de paralegalidad. ¿Qué quiere decir paralegalidad? Particularmente un espacio donde la legalidad, ¿sí?, construida por los estados nacionales no tiene influencia, ¿sí?, no es controlado por el Estado, pero que tiene efectos muy concretos en la realidad. Por ejemplo, acá lo que vamos a ver y que debemos tener bien claro de esta cuestión del narcotráfico es la vinculación y complicidad entre funcionarios estatales y el narcotráfico. Quizá un parteaguas en la historia de México fue, con respecto a esto, fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Que lo que evidencia ese caso es la colusión, pero clarísimo, de autoridades municipales con una organización criminal, como eran Guerreros Unidos, si mal no recuerdo, y también la vinculación, o cuando menos omisión, de funcionarios estatales, y algo que queda muy opaco hasta ahora es la participación del ejército mexicano, cuando menos en la omisión de la detención de quienes secuestraron a estos estudiantes, ¿no? Entonces, ese caso revela este espacio paralegal, ¿no? Esta forma muy presente, sobre todo en los gobiernos municipales, de vinculación con el narcotráfico, y que, por ejemplo, va a condicionar un montón de cosas, ¿no? Porque acá lo que tenemos que preguntarnos es si el Estado, nosotros estamos asumiendo que nos va a proteger, acá se está como vinculando al narco, ¿no? Y sobre todo con estas denuncias que él les platicaba al inicio de esta clase, de Felipe Calderón y de su secretario de Salud, evidentemente evidencian muchísimas otras cosas más, ¿no? Hay muchas políticas que están teniendo continuidad en distintos sexenios. Por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto hubo una continuidad en las políticas de seguridad, aunque, por ejemplo, en su caso no se han mostrado vinculaciones en este sentido. Y en el caso, por ejemplo, del gobierno actual, parece ser que hay como una cooperación para trabajar pues, todo esto de los datos que se revelaron de gobiernos previos, pero de todas formas existe una militarización muy presente en el contexto nacional, es decir, sigue presente la política de la seguridad militarizada como política de seguridad nacional. Hay otras formas de políticas de seguridad nacional, sobre todo tratando de combatir las raíces históricas de las desigualdades, que lo que buscan es evitar, por ejemplo, que estos jóvenes precarizados se vayan allá, ¿no? Pero tienen como otra función, y que este gobierno ha querido como impactar, pero lo cierto es que lo hace mucho a través también de políticas clientelistas, de políticas que lo que hacen es como centrar la intervención en el individuo, sobre todo como entregándole una despensa. Es como una política como inmediata, pero que no ataca las condiciones estructurales de desigualdad. Por ejemplo, el hecho de que se les cobren más impuestos a los más ricos, ¿sí?, sería una política en contra de la desigualdad social y en favor del bienestar social, ¿sí?, porque se tendrían como mayor capacidad de atender programas sociales, pero lo que está haciendo esta administración es centrarse más en ir como quitándole recursos
a distintos elementos del Estado, es decir, como enflacar al Estado lo más que se pueda, ¿sí? Exprimir recursos, bajar sueldos, ese tipo de cosas, para poder financiar programas sociales, que es importante, ¿no? Pero el asunto es que cuando se hace eso, el Estado nacional se debilita, y los más ricos de los más ricos siguen más ricos, ¿no? Pero no hay esta política fiscal que puede cambiar muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, a ver, regreso porque me fui. La paralegalidad, entonces, son espacios donde el Estado no tiene control. En el territorio nacional existen varios espacios donde el Estado mexicano no tiene control de ninguna manera y muchos de sus pobladores se ven como en la necesidad de apegarse a otras dinámicas, particularmente de grupos del crimen organizado, ¿no? Que en algunos contextos empezaron como a cansarse y empezaron a organizar grupos de autodefensas, particularmente en el contexto de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, incluso Chiapas, para defenderse de estos grupos, ¿no? Quizá uno de los más exitosos sean grupos como los de Cheranquerí, aunque no solamente eran grupos de crimen organizado, particularmente eran talamontes, pero bueno, es un ejemplo de resistencia, ¿no?, frente a estas formas de gestión del espacio, ¿no?, de las organizaciones criminales. Y por supuesto algo que también influye en la paralegalidad es la negligencia en la gestión de la justicia, es decir, que no se crean como mecanismos de atención a la justicia de distintos grupos. Por impulso de la sociedad civil se han creado distintos marcos normativos para evidenciar distintos procesos. Por ejemplo, yo creo que un gran éxito de la gestión pasada, no me refiero como tanto a la gubernamental, sino de muchas organizaciones civiles que se estaban durante la gestión de Felipe Calderón, presionaron muchísimo a la gestión de Peña Nieto para que construyera la Ley General de Víctimas, y eso cambió muchísimas cosas en torno al conteo de desaparecidos, a las fiscalías especializadas en ese tema y muchísimas otras cosas. Sin duda todavía hay problemas, pero se están sentando precedentes para atender este fenómeno, que es un fenómeno estructural, ¿no? Y bueno, por supuesto también algo que participa como en la paralegalidad es la criminalización de grupos sociales que luchan contra la violencia, ¿sí? Es decir, en lugar que el Estado les proteja, los culpa, los criminaliza, los presenta como irracionales, que no tienen, o sea, este tipo de cosas que están cada vez más presentes. Avanzo porque ya casi termino. Y bueno, la última cosa que tiene que ver con esta forma de gestión necropolítica es con la redefinición de las víctimas. Muchas veces se les presenta solamente como cifras, como daños colaterales, como un cuerpo más, un cadáver más hallado, una fosa más. O sea, para que nos demos una idea, en México hay más de 2000 fosas que se han encontrado con cuerpos de personas que no se sabe quiénes son, ¿sí? O sea, esto sería un escándalo en otros países, pero acá 2000 fosas, ¿sí? Hay otros países que vivieron dictaduras y no llegan a las cifras que nosotros tenemos. Otros países que tuvieron procesos de guerra civil y no llegan a esto. Cifras de desaparecidos, cifras de fosas clandestinas. Y acá es una cosa que debemos tener como muy claras. Esto está pasando y es un fenómeno real, ¿no? Y por supuesto también algo que pasa con las víctimas es como esta criminalización por parte del Estado de los medios de comunicación, de familiares, de personas que se organizan para exigir los derechos de sus desaparecidos o de sus difuntos, ¿no? O incluso de los mismos procesos que ellos y ellas han vivido en carne propia, ¿no? Entonces, el fenómeno de la violencia en México tiene muchas dimensiones que no se reducen solamente como problemas psicológicos, y donde la psicología y la gestión de la subjetividad es indispensable. Evidentemente, ustedes se preguntarán qué hacer frente a todo esto, ¿no? En el campo de la psicología hay una forma de trabajo que se ha desarrollado cada vez más, sobre todo en América Latina, que se llaman acompañamientos psicosociales. Los acompañamientos psicosociales son procesos participativos que se hacen desde la psicología comunitaria
para construir recursos materiales, simbólicos y sociales para acompañar a las víctimas, pero que también pasan por los procesos de construcción de memoria, por los procesos de construcción de tejido social y por la lucha por los derechos de las personas. Es decir, los acompañamientos psicosociales no solamente buscan encontrar con alteraciones clínicas en las personas, sino buscan modificar las condiciones de injusticia estructural que existen en la sociedad donde estamos, ¿no? Y que quizá uno de los ejemplos más paradigmáticos que hay en el contexto mexicano es el del acompañamiento a las víctimas de violencia sociopolítica, particularmente de desaparición forzada, que llevó a la construcción de la Ley General de Víctimas y a muchísimas otras organizaciones sociales, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, no ahondo en él porque es un tema que van a revisar más adelante, que está como planificado en la currícula, y bueno, es una forma de trabajo desde la psicología social, ¿no? Bueno, yo dejo hasta aquí, prometí no extenderme más de 50 minutos, y bueno, estoy sobre el tiempo. Bueno, les agradezco mucho su paciencia y nos estamos viendo. Saludos.